capítulo 4 dice, verso 1, Yahweh les habló a Moshe y a Aarón diciendo, entre los levitas tomen la cuenta de los descendientes de Kehat, establezcan el censo por familias, por linaje paterno, entre los 30 y los 50 años, o sea, aquellos que sean aptos para el servicio en la tienda del encuentro. Recuerdan que se establecía de 20 a 50 para el ejército, ahora de 30 a 50 para el servicio en el Mishkan. De 20 en sí, porque ya se tiene suficiente fuerza para ir a pelear. Por eso para el ejército, también el 20 se conecta con reino, y el reino también está conectado con ejército, como David, ¿verdad? El guerrero. Y el 20 es corona, también se puede representar con el castigo de la palma de la mano, trono, etcétera. Mientras que el 30 se conecta con la Lamed, que es de la vara del pastor, el que enseña, el que aprende, como los sacerdotes. Y por otro lado se dice que es a los 30 años cuando uno ya llega a estar completo en todo lo que tenía que, digamos que de los 20 a los 30 sigue todavía creciendo, sigue todavía en proceso, no necesariamente de tamaño, pero sí otras cosas en el cuerpo y en el intelecto, obviamente, ¿verdad? Entonces a los 30 ya el hombre está completo, por eso Mashiach empezó el ministerio a los 30, siendo también los 30 la edad del sacerdote para empezar, por eso Yahushua, que vino como sumo sacerdote, empezó el ministerio a los 30. Y también la edad 50, ¿verdad? El valor numérico 50 es la de la Nun, y la Nun representa al que cae. Entonces se dice que a partir de los 50 ya la fuerza y todo lo demás empieza a decaer. Los de 20 para arriba eran para la guerra física, literal, y los de 30 se podría decir para la guerra espiritual. De hecho, entre los levitas se separaban algunos para hacer música, y como he mencionado, una de las formas de guerra espiritual es la música. Entonces dice, entre los 30 y los 50 años, o sea, aquellos que sean aptos para el servicio en la tienda del encuentro. Y vean, cuando dice servicio o trabajo, dice malacá, que viene de malaj, que es mensajero. Entonces, recuerdan que les he mencionado en Génesis, aparece cuando se dio la maldición al hombre y a la serpiente, Adán, Eva y la serpiente, se les puso la maldición. Ahí se dijo que el hombre tendría que trabajar por la comida con el sudor de su frente, y después a la mujer el labor de parto. Esa labor, trabajo, y el del sudar para comer, en hebreo se llama itzabón, que viene siendo un trabajo duro, el que básicamente a uno no le gusta mucho hacer. Mientras que malacá es un servicio celestial, es un trabajo celestial, que vendría siendo como el ministerio que Yahweh nos pone. Y se podría hablar, ¿verdad? Porque cuando uno dice ministerio, también mucha gente piensa que solo se refiere a predicar o a cantar alabanzas, más que todo por la idea que tienen de ir a una iglesia cristiana y ver a alguien predicando y gente cantando. Entonces dicen, esos son los ministerios aquí. Pero en realidad viene siendo el talento que le puso Yahweh en el corazón, aquello que hace que la persona disfrute ese tipo de trabajo que no se siente como trabajo, ¿verdad? La gente que cuando llega a hacer lo que siempre ha sentido, como alguien que, y ahí voy a usar eso porque el hecho de cantar, ¿verdad? Pero me refiero a alguien que tenga el talento de cantar, que no necesite, no que las clases estén mal, pero digamos, hay gente que viene cantando desde la cuna y no necesita clases. Esa gente es porque necesita cantar, eso es lo que debería hacer. Y más si disfruta el cantar, ¿verdad? Con más razón. Otros tocar instrumentos, otros, digamos, hasta diseño, todo el montón de habilidades que Yahweh ha puesto en las personas y que le gusten, que disfrute hacerlo, ¿verdad? Porque quizá, como acabo de decir, diseño, quizá alguna persona sepa pero no le guste, mientras que otra persona disfrute así, diseñando cosas.
Entonces, obviamente esa es la persona, esa es la que debería hacerlo, no la que lo hace por plata, no la que lo hace por necesidad. Aunque obviamente no estoy diciendo que trabajar por necesidad sea malo, sino si puede trabajar en lo que le gusta, eso es lo que debería hacer. De hecho, todo el mundo puede, es falta de fe. Entonces, Malaká viene siendo el trabajo celestial, el trabajo que Yahweh puso, y por eso se menciona aquí con respecto al servicio de los levitas en el Mishkan, porque estaban funcionando como malachim, por eso hacían Malaká en el Mishkan. ¿Está claro? Y por si algo también, ¿verdad? Con lo que dije, que quede claro, ¿verdad? Itzabón es parte de estar en esta carne, es parte de estar en este mundo. Pero entre más se vaya creciendo espiritualmente, la persona puede ir básicamente pasando o balanceando el tener que sudar para comer. Como dicen los judíos, no dice cuánto haya que sudar, en realidad puede ser una gota de sudor y ya cumplió. Pero mucha gente al pensar en sudor se imagina en el campo arando la tierra, ¿verdad? Cuando en realidad uno puede sudar haciendo cualquier cosa, un poquitico de calor y ya suda. Entonces para los judíos una gota de sudor ya cumplió, y por eso hablan ellos de que hay gente que toca un botón en una computadora y hace millones de dólares. Así de simple. Porque al final el que enriquece y empobrece es Yahweh, y eso es lo que la gente no entiende. La gente piensa que son ellos mismos los que se enriquecen. Entonces, mientras uno entiende, es Yahweh el que manda, es Yahweh el que hace, mientras yo haga lo que puedo, sin matarme, sin estresarme, confiando en Él es el que da la comida, entonces Él se va a manifestar en la vida de uno. Y así, a través de eso, ir conociéndose a uno mismo, ir conociendo qué es lo que le gusta a uno, qué es lo que le sale mejor, y con fe, por más que las voces de alrededor le digan, ¿cómo se le ocurre a usted que va a hacer eso? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se va a ganar la vida haciendo eso? Si Yahweh le puso eso es por algo. Entonces, también, si quiere ser feliz, ¿qué prefiere? ¿Tener un montón de plata y ser miserable? ¿O tener suficiente y alegrarse con lo que hace? Creo que eso es mucho, mucho mejor. Pero un montón de gente, por lo que es este sistema, quieren plata, 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 plata. Entonces, que quede claro con respecto al balance que debemos hacer en la vida, con respecto a Itzabón y Malaká. No nos debemos olvidar del servicio a Yahweh. Y hay que entender que mientras estemos en esta carne, por el error que hemos cometido y demás, se puso en Génesis el sudar por la comida. Pero como dice la escritura, el que busque el reino de Yahweh y su justicia, todas estas cosas serán añadidas. Entonces, trate de unir ambos como para, ya sea lo que esté haciendo hasta el momento, inclinarlo hacia el servicio del Padre, o empezar a hacer un cambio hacia lo que más le gusta hacer en la vida. Y lo digo en general para que cada persona que escuche piense con sus gustos y sus trabajos, los que tengan o no tengan trabajo, etc. Entonces, dice aquí el verso 4: el siguiente será el servicio de los descendientes de Kehat en la tienda del encuentro. Dice, lo más sagrado del lugar apartado. Vamos a ver, el 4 dice, estos serán el servicio. Ahora utiliza la palabra abodat. De hecho es la que más comúnmente utiliza a través del texto, que es abodat, viene de evet, que es siervo, ¿verdad? Es siervo, esclavo, lo traducen a veces. Entonces el servicio, este será el servicio de los hijos de Kehat en la tienda de reunión, lo apartado de lo más apartado, Kodesh HaKodashim, que eso viene siendo lo que estaba dentro del lugar purísimo, ¿verdad? El arca, por ejemplo, dice aquí, o sea, están a cargo del arca, la mesa, el candelabro, los altares, la cortina divisoria y los accesorios para los sacrificios. Dice, cuando haya que levantar el campamento, entrará Aarón con sus hijos, quitará la cortina divisoria y con ella cubrirán el arca del testimonio. Cuando haya que levantar el campamento, entrarán Aarón con sus hijos, quitarán la cortina divisoria. Esto, por ejemplo, qué particular, porque era cuando hacía tiempo de mover, Aarón entra y quita el velo, lo que divide. Igual que Yahushua, el sumo sacerdote, cuando hubo tiempo de moverse del pecado con su sacrificio, quitó
el velo divisorio. Y el moverse del pecado, como Israel cuando estaba en Egipto y tuvieron que moverse de Egipto cuando mataron el cordero, después de las plagas de Egipto. Ahora Yahushua como el cordero muere para que se dé el movimiento espiritual a través del camino que es él, y con su muerte se quita la cortina divisoria. Entonces decía, cuando haya que levantar el campamento, entrarán a Aarón con sus hijos, quitarán la cortina divisoria y con ella cubrirán el arca. Con ella cubrirán el arca. Qué particular, porque el último es el arca, pero viene como ladrón en la noche, o sea, como si viniera cubierto por el velo. El mismo velo que no dejaba ver el lugar purísimo, ahora cubre el arca, y por eso no pueden verlo. ¿Sí me explico? Entonces, el último viene como ladrón en la noche, y es el arca, y aquí vemos que cuando el arca se movía, había que cubrirla con la cortina divisoria, o sea, taparla para que no la vieran. Eso es particular, se conecta, repito, con la segunda venida del último, que es el arca, y está cubierto por el como un velo, como ladrón en la noche, igual que el mismo Moshe se ponía un velo en el rostro. Y eso solo se podía hacer una vez que Aarón, el sumo sacerdote, quitaba la cortina divisoria. Así como el último solo podía venir hasta que Yahushua quitara la división entre Israelim y gentiles, o Israelim y Yahudim, etcétera, etcétera. Dice aquí, ese es el 5, ¿sí? Y vendrá Aarón y sus hijos cuando haya que irse el campamento, cuando tenga que moverse el campamento, y quitarán el paroquet, que es la cortina divisoria. Hamasaj, sí, la cortina divisoria. Y cubrirán, Bekisú va con ella, et Aarón Haidat. El Aarón se refiere al arca, el caja es Aarón. El sumo sacerdote es Aharón, por si algo. Entonces Aarón es caja. Y aquí dice Haidut, del testimonio, porque estaban las dos tablas con los mandamientos dentro del arca. Algunos dicen que las tablas eran cubos, ¿se acuerdan? Hablamos la esposa, que llenaban básicamente la caja. O sea, la caja sería un rectángulo y cada cubo llenaría la caja. Lo que me parece a mí, lo que no me parece con respecto a eso es que la escritura habla de que no solo las dos tablas estaban en la caja, habían otras cosas en la caja. Y si eran dos cubos tan grandes que llenaban la caja, ya no podría haber nada más allí. Pero sería interesante lo de las medidas, cómo parece indicar eso. Las medidas del arca, ¿verdad? Y con respecto al término Aarón Haidut, hace alusión a el último, que es el arca, y que viene a traer el testimonio de Mashiach. Por eso viene como testigo. Arca del testimonio, el trono que da testimonio de Yahushua. Entonces, verso 6. Entonces colocarán sobre ella una cubierta de pieles de tahash. Esto es particular. Tahash, por otro lado, hay quienes dicen, el judaísmo principalmente, que era unicornio. Un tipo de unicornio, no como nos lo pintan, que tenía piel multicolor. Por un lado, el que fuese un unicornio, hay dos animales en la escritura que podrían ser unicornios, o similar a unicornio, que son el tahash y el rim. El rim es posible que haya sido un familiar del rinoceronte, pero más viejo, más grande y más parecido a un dinosaurio. El rim puede ser un rinoceronte de un cuerno, simplemente. De hecho, hay un rinoceronte de un cuerno que científicamente se llama unicornios. Entonces, los unicornios existen. Igual con los dragones, ¿verdad? Que les llaman dinosaurios, entonces dicen que los dragones no existen. Ahora, como pintan a los caballos con un cuerno, dicen que eso es pura fantasía. Pero sí existieron. Entonces se dice que el tahash posiblemente era un unicornio que tenía piel multicolor. Imagínense entonces la piel con la que cubrían el Mishkan, qué hermoso se podría ver. Varios colores representando cómo todas las naciones llegarían a ser parte del plan de Yahweh. También, obviamente, el pacto de Yahweh a través del... Porque aquí, con piel de tahash de varios colores, se cubría
en este caso el arca, pero era también el Mishkan. Y es como el pacto de Yahweh en el cielo, que se ve como el arco iris cubriendo la tierra, y tiene esa forma por el domo, ¿verdad? El arco iris tiene esa forma por el domo. Solo con el domo se puede hacer un arco iris. Esa es otra de las pruebas de que vivimos en una tierra cerrada. Un arco iris solo se puede hacer con un espejo, y por eso es que solo se puede hacer afuera. O sea, uno solo lo puede hacer con el sol fuera de la casa. Usted trata de hacer con luz dentro de la casa un arco iris y no va a poder, a menos de que tenga un espejo para que esa luz refleje y pegue el agua por dos puntos y se forme esos colores. La cubierta de colores para el Mishkan y para el arca, en este caso para el arca del testimonio, que representa al último que viene a dar testimonio en el fin de los tiempos, como en los días de Noé, cuando se hizo el pacto con el arco, y viene a confirmar el pacto. Entonces viene a confirmar el pacto representado por los muchos colores del arco de Yahweh, ahora por la piel de Tahash. Y el último es llamado el cuerno de Jerusalén. Entonces Jerusalén es como un unicornio y el rey es su cuerno. Entonces que usaran piel de Tahash o de unicornio para cubrir el cual era de colores, se conecta con el último que viene a confirmar el pacto, como en los días de Noé, siendo el cuerno de Miqueas, o sea, el cuerno de Jerusalén que se profetiza en Miqueas, cubriendo el arca, que es el trono, porque viene como rey, quien viene a dar testimonio, el testigo. ¿Está claro? Recuerdan que cuando sacaron la caja con los, o sea, el Aarón en hebreo, con los huesos de Yosef, y ellos iban acomodados igual que después iban con el arca. O sea, Yosef representa el arca y es Aarón, igual que este es un Aarón, solo que en vez de tener huesos tenía las tablas del pacto, porque representan la vida que nos daría Yahushua. Entonces Yosef era como el arca, y a Yosef, ¿qué le hizo el papá? Una túnica de colores, como si fuera la cubierta del arca de Tahash. Esto que ven aquí es Nahash, y esto es Tahash. Esto es serpiente y esto es unicornio, o con lo que están cubriendo el Mishkan. Entonces me parece particular que se parecen muchísimo las dos palabras. La única diferencia es el cambio de la nun, que es el caído o una serpiente, por una tav, que es la cruz donde Yahushua mató o trajo un fin, que la tav es la última letra del Aleph Bet, trajo el fin a la serpiente en la cruz. Entonces, en lo que respecta a letras, nombres, me parece que Tahash es como lo que representa el matar a la Nahash. Yahushua, quien vendría a morir. También recuerden que Nahash es 358, mismo valor numérico que Mashiach, y por eso los judíos conectan a Mashiach en un sentido positivo con una serpiente, dicen la serpiente Kadosh. Entonces, si lo viésemos así, sería como quien Yahushua, que vino a esta tierra a que lo mataran, y por ende caer al suelo y hasta el Seol, como la serpiente que cuando le pasó la maldición fue hecha a arrastrarse en el suelo. Pero Yahushua vino a destruir a la serpiente en el madero, siendo él el que da. Bueno, recuerdan, porque esto es otra cosa, la serpiente le dijo a Eva que si comía no moriría, y es por eso que mucha gente considera que la serpiente es la dadora de vida, pero sabemos que ese es Mashiach, y lo hace a través del madero. Entonces con Mashiach, en esta palabra se puede ver como eso, Mashiach 358, que vino en la cruz a vencer a la serpiente y darnos la verdadera vida eterna, y no solo vida, entendimiento, que es representado por la Shin, conocimiento, sabiduría, entendimiento. También sería Tahash, se puede ver como el sacrificio en el madero, sacrificio en la cruz, nos separa. Esto es una baranda, un muro, la Het, nos separa del fuego. Entonces el madero, la cruz, que nos separa de irnos al fuego, al infierno. Entonces,
curioso que el Mishkan estuviese cubierto de esa piel, y es el Mishkan a donde iba la gente para purificarse y alejarse del fuego, alejarse del castigo. Entonces, que estuviese cubierto con tahash me parece muy interesante. El madero, el testimonio del último, que habla del primero que murió en la cruz, divide o separa a la persona de irse al fuego. También se podría ver como, bueno, como dije ahora, puse dientes como de hombre, pero también los dibujan como de serpiente, picos. Pero así se parecen un poco al agua, entonces por eso prefiero hacerlos así. Se puede ver como la cruz, el sacrificio de Mashiach en el madero, nos separa de ser comidos por la serpiente. Bueno, Tahash sería 708, valor numérico. Y sí, en sí lo que más quería notar era eso, cómo se parece tanto a Nahash, serpiente. Sin embargo, es el cambio de la Nun por la Tav, lo único que se hace. La Nun representa caído, también se puede conectar con una serpiente. Tiene una forma similar en pictográfico. O semilla, por si algo, semilla germinada. Por una Tav que ya es como el plan final, el madero, el sello y otras cosas. Sí, el hecho de que la Nahash, la serpiente, viene siendo, ya sea, se podría decir que puso un velo a la humanidad, o es el velo que tiene la humanidad puesta, una de dos, ¿verdad? Y aquí vemos el Tahash funcionando como algo para cubrir, ¿verdad? Para proteger. También el hecho de que fuese de diferentes colores, el Tahash. Hay serpientes que, ¿verdad? Bueno, las serpientes tienen una piel muy particular. Y también depende de la serpiente, depende del ángulo. Los colores se pueden ver bastante poco diferentes o brillantes o diferentes colores dependiendo cuán venenoso y todo eso. Ajá, tornasol, exacto. Que es principalmente lo que se habla del Tahash, tornasol. Ya, para que no se lo imaginen así, azul, una línea roja, y si no era tornasol. Entonces colocarán sobre ella una cubierta de pieles de Tahash. Aquí ponen, el Tahash es una especie de animal ya extinguido. De hecho se dice que se extinguió apenas hizo el Mishkan. Entonces dicen que fue creado solo para esa función. Entonces cuando se hizo el Mishkan se dejó de ver. Y por encima de ella extenderán un manto de lana turquesa. Luego le pondrán sus travesaños. Turquesa me parece un poco más azul que púrpura. Porque así habían otras cosas púrpura, ahorita las vamos a ver. Pero menciono eso porque turquesa o azul se podría decir del cielo. Y vean cómo están diciendo, le va a poner Tahash como el arco iris, como los colores en el atardecer, y después le va a poner azul encima, o turquesa como el cielo, el domo, el firmamento. Y recuerden, como les he dicho, y lo quería enseñar, eso es lo que se me olvidó, si quieren ahora lo busco al finalizar, el diseño que hicieron Rob Skiba y otras personas del Mishkan como algo circular, muy diferente a como normalmente lo dibujan. Y con esto que estoy explicando tiene sentido los colores que está utilizando para cada cosa. Dice, y por encima de ella extenderá un manto de lana turquesa. Lana, ¿verdad? La lana viene de las ovejas, como Yahushua el cordero, que viene de los cielos. Entonces el cielo azul con lana turquesa, o sea, representando a Mashiach, que viene de los cielos, y ahora están los cielos a la derecha del Padre. Luego le pondrán sus travesaños, y sobre la mesa de la presencia, verso 7, eso es Veal Shulhan Hapanim. Shulhan Hapanim se llama la mesa de la presencia. Curiosamente que lo que se ponían eran panes. Uno pensaría que Shulhan Hapanim quiere decir mesa para los panes, pero no, es la mesa del rostro. Recuerden que en el Yahweh le ordenó a Moshe a poner en el arca un jarrón con miel y maná, para que recordaran los milagros que hizo Yahweh en el desierto, darles maná. Entonces el lejem celestial, el pan de vida, que es Yahushua HaMashiach, representado por el maná, estaba dentro del arca, escondido en el lugar purísimo. Así como los muchos no van a poder ver a Mashiach, solo los pocos, que vienen siendo como el cuerpo del último, y el último es el arca, y dentro del arca estaba el lejem de vida. Entonces Yahushua está
dentro, en ese sentido, al final de los tiempos, dentro del último como rey y dentro de los 144.000. Fuera del lugar purísimo estaba la mesa, el Shulhan Hapanim, donde ponían los panes de la proposición o los panes de la presencia. Entonces hay dos tipos de panes en el templo: maná y también maná se llama en hebreo man, ¿verdad? Que en inglés sería hombre, pero man viene de ma, porque ellos dijeron manhu, ¿qué es esto? No sabían qué era, entonces preguntaron qué es. Entonces se llama man, viene de ma. Y como la doctrina misma de Mashiach, que cuando uno le enseña la doctrina verdadera a alguien, la persona dice, ¿qué es esto? ¿Dónde lo sacó? ¿Y usted? Está loco usted. ¿De dónde viene esto? ¿Qué es esto que usted está enseñando, que usted está diciendo, que usted está creyendo? Es muy particular. La verdadera doctrina para la gente es extraña, por eso nos llaman locos. Como el maná, repito, que dijeron, ¿qué es esto? Entonces había pan celestial que representa a Yahushua en el lugar purísimo, y pan terrenal que representa al último en el lugar puro. Entonces primero y último, lugar purísimo, lugar puro. ¿Está claro? También por eso este se llama Shulhan Hapanim, porque el último es el rostro de Yahweh, representa el rostro de Yahweh, Hapanim. Y por supuesto, ¿verdad? Yahushua la vida, por eso el Lechem de vida, y el otro Lechem Hapanim. Entonces dice, y sobre la mesa de la presencia colocarán un manto de lana turquesa. Algo similar, pero ahora un manto. Ahora habían dicho, sí, igual manto, también habían dicho. Colocarán un manto de lana turquesa sobre el que dispondrán los moldes del pan, las cucharas, los soportes laterales y los tubos, media caña para separar, refiriéndose a los panes unos de otros, porque ahí tenían que mantener el pan calientito. También el que esté cubierto similar con manto de lana turquesa, ¿verdad? Tanto el primero como el último vienen del Padre, aunque siempre he mencionado la forma en que viene el último representa el fuego viniendo de la tierra hacia arriba, pero primero y último son palabra y voz de Yahweh. Y en Isaías 53 se menciona a Yahushua como cordero y al último como oveja. Entonces obviamente de los dos se puede sacar lana. Y sobre la mesa de la presencia colocarán un manto de lana turquesa sobre el que dispondrán los moldes de pan, las cucharas, los soportes laterales y los tubos media caña para separar. Y encima deberá permanecer el pan continuamente. Encima deberá permanecer el pan continuamente. Eso es el verso 7, al final vamos a ver, dice, y Lechem continuamente sobre él estará. Velechem hatamid. Tamid, como le llaman al sacrificio continuo, es tamid, por eso lo de estará continuamente sobre él. Y eso representa, como dice la escritura, que siempre debe haber comida en la casa de Yahweh. En Malaquías, recuerden, siempre tenía que haber lechem. Recuerdan cuando llegó David a pedir comida porque no habían comido en 3 días y les dieron ese lechem, porque David entendía el sacerdocio de Melquisedec, porque se suponía que ese lechem era solo para sacerdotes y se le dio a David. Y también el hecho de que dice estará continuamente o siempre sobre él se conecta con cómo el último va a ser el que al que van a ver siempre en la tierra, los que queden en la tierra. Dice aquí literalmente, encima deberá estar el pan de la perpetuidad, en alusión al pan de la presencia que debe estar allí constantemente. Sí, porque lo ponen lechem hatamid, entonces se podría ver como el lechem perpetuo o el lechem continuo encima de él. No he visto justo que mendigue lechem, igual que vemos como Yahushua, que eso no sé si lo dije ahora o lo iba a decir, me quedé ahí, pero que Yahushua dijo, buscad el reino de Yahweh y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, por un lado se puede ver, recuerden que el templo representa el cuerpo,
pero también se puede ver el templo como un ejemplo de la casa de cada uno de nosotros, porque había una mesa, había comida, había luz, era una casa. Entonces uno debería tener la casa como el templo de Yahweh, en el sentido de saber que la presencia de Yahweh está en la casa de uno, y por ende siempre debe haber comida en la casa. De hecho, en el judaísmo, bueno, yo creo que no solo en el judaísmo, pero se habla de mantener normalmente la mesa con comida. Y yo no sé si, o sea, porque aquí de hecho se suele hacer, no sé de dónde salió eso, pero bueno, frutas en este caso. Pero si algunos en sus casas lo hacen, viene de ahí, del hecho de siempre mantener comida sobre la mesa, por decirlo así, atrae comida a la casa. O sea, es como una confirmación de que siempre va a haber comida en la mesa. Entonces, es una de las cosas que se hace, o lo que representa el hacerlo, más que todo. Y como vemos aquí, continuamente debe haber pan en esa mesa, como Yahweh dice, traigan los diezmos para que siempre haya comida en la casa de Yahweh, en Malaquías. Entonces dice el verso 8, encima de todo eso deberán colocar un manto de lana carmesí, que deberán cubrirlo con una cubierta de pieles de tahash. Entonces le colocarán sus travesaños. Como sabemos, ¿verdad? El carmesí es un color rojo, representa sangre, y es lo que representa la sangre del cordero, la sangre de Mashiach, para matar a la Nahash. Y qué curioso que dice manto carmesí y después tahash encima, que una de dos, se puede ver como el carmesí de la sangre de Yahushua unido con el último que viene el último a sellar. Recuerden, cuando hago así es porque esto también representa la letra para no tener que explicar todo nuevamente. Entonces, el último a sellar con el testimonio del muerte de Mashiach, y poder dividirlos del fuego que viene al mundo y de las plagas. También puede venir esto, separar, se conecta con el entendimiento, porque el entendimiento es poder separar todo lo que vino con la sabiduría. La sabiduría viene como un bloque de información, y uno con el entendimiento tiene que empezar a separar, ok, esto es lo otro, esto se conecta con esto, y por eso es que tal cosa sucede. Entonces así uno entiende algo, separando. Y esto es el intelecto, el fuego, ¿verdad? Como cuando se enciende el bombillo. Entonces el último, con el testimonio de Mashiach, viene a sellar a los escogidos para que puedan separar lo bueno de lo malo, la cizaña del trigo. Él mismo viene a separar cizaña de trigo, cabras de ovejas, traer las plagas y dar el entendimiento a los que le escuchan. Entonces, Tahash, más si es unicornio, se conecta con el último, porque el último es un cuerno. Tanto así, recuerdan que el último viene de Efraín. Efraín es hijo de Yosef, y Yosef también tuvo a Menashe. En la bendición de Deuteronomio 33 se le dice a Efraín y Menashe que ellos son como cuernos de Rim, como cuernos de toro. Entonces, porque son dos, el Rim o el rinoceronte tiene un cuerno más grande que otro. Entonces, Efraín sería el cuerno más grande, porque sería el que se multiplicaría más, y Menashe sería el cuerno pequeño. Entonces, cuando se habla de Tahash, un cuerno, y se cree que era un cuerno grande, se conectaría con Efraín, que es representado por un cuerno de Rim, por un cuerno o dos cuernos de toro. El que el Tahash sea un cuerno, bueno, tenga un cuerno, representa el cuerno de Jerusalén. El que tenga varios colores, o que sea tornasol, se conecta con el pacto en los cielos, con Noah. El hijo del hombre viene como los días de Noah. Y hasta el nombre se conecta con el último, que viene a dar testimonio, entendimiento, separar lo bueno de lo malo y traer las plagas, etcétera, todo lo que ya dije. Entonces el nombre se conecta. Además, el último lo van a ver como una Nahash, lo van a ver como una serpiente, lo van a ver como un falso profeta, como un falso mesías, porque viene como ladrón en la noche. Entonces, qué particular que el mismo nombre se parezca tanto a Nahash, Tahash, que sería como una serpiente, el hijo pródigo, o sea, alguien que cayó en error y por ende puede llegar a ser astuto como la serpiente. Una serpiente
que es sellado para que ya no sea malo, sino que traiga la verdad. ¿Y qué es lo que trae el árbol del conocimiento del bueno? El hecho de que menciona acá, encima de todo eso debe colocar un manto de lana carmesí. En lo que respecta, lo voy a decir de dos maneras. Esto puede ser representando la sangre del cordero, lana carmesí, que deberán cubrirlo con una cubierta de pieles de tahash. Ahora el primero se hace uno con el último. Lana carmesí con tahash, primero y último, haciéndose uno. Y lo otro que iba a decir es que en sí, lana carmesí también se puede conectar con el último porque también va a derramar su sangre, pero va a ser diferente a como lo hizo el primero. Además de que es en la sangre del cordero principalmente en la que debemos cubrirnos, porque él es el cordero con el que se cubrieron las puertas en Egipto. Encima de todo eso deberá colocar un manto de lana carmesí que deberán cubrirlo con una cubierta de pieles de tahash. Entonces le colocarán sus travesaños. Deberán tomar un manto de lana turquesa y cubrirán la menorá para iluminación junto con sus lámparas, sus portamechas, sus cucharas y todos sus vasos para el aceite, los que emplean para el servicio. Dice después, deberán ponerla, ¿verdad?, refiriéndose a la menorá, dentro de una cubierta de pieles de tahash y deberán colocarla sobre el bastidor de carga. Sobre el altar de oro deberán extender un manto de lana turquesa. Sobre el altar de oro, habían dos altares. El de afuera, en el patio, era de bronce, representa a las naciones, a los griegos. El de oro, en el templo, y representa a los muchos. Altar era para sacrificios. Entonces eso muestra cómo las naciones van a tener que morir en las plagas y los muchos en la gran tribulación para convertirse en oro, básicamente, ¿verdad? 11. Sobre el altar de oro deberán extender un manto de lana turquesa, al que deberán cubrir con una cubierta de pieles tahash. Quiero ver este turquesa un momento, ¿cómo se llama en hebreo? 11. Y sobre el misbeach hazahab de oro, tekeilet. Eso sería el turquesa. Y este tipo de turquesa se sacaba de como una oruga, y era carísimo, unos pocos gramos de esa cuestión de turquesa era carísimo. Y por eso lo utilizaba solo realeza. En ese tiempo, solo gente que podía costearlo. Ahorita no recuerdo la cantidad de gramos, pero eran muy pocos gramos, que equivalente a hoy serían como $100,000. Pero pocos gramos, sí, tristemente no les puedo decir cuánto. Sí, normalmente esto lo traducen como azul, por si algo, el tekelet. Y en realidad, o sea, ponen azul, pero cubría un espectro de un rojo brillante hasta un púrpura oscuro. Sí, viene siendo como un caracol, como les dije, como babosa, pero dentro del caracol. De hecho se ve azul el caracol. Luego deberán tomar todos los elementos con los que se lleva a cabo el servicio respectivo en el lugar apartado, y deberán colocarlos en un manto de lana turquesa. Deberán cubrirlos con una cubierta de pieles de tahash y deberán ponerlos en el bastidor de carga. Luego deberán sacar las cenizas del altar de las ofrendas olá y extenderán sobre él un manto de lana púrpura. Dice después, y verdad, el púrpura representa reino, realeza. De hecho, también en cierta forma el tejelet, el azul, porque era tan caro que solo realeza podía comprarlo. Entonces se llegaron los dos colores a conectar con, más que todo en el pasado, por lo difícil que era conseguirlos. Pero yo considero que Yahweh lo hizo espiritualmente al propio, por diferentes cosas. Por ejemplo, el azul representa el cielo, así de simple. Yahushua vino del cielo, por eso todo cubierto con azul, porque todo eso es celestial. O sea, la explicación simple. El rojo por la sangre que derramaría el cordero, y el púrpura porque azul y rojo hacen púrpura.
Entonces el púrpura es el reino, es el rey, porque la unión del primero y el último traen el reino a la tierra. Normalmente el agua se ve azul, es transparente, pero se ve azul, ¿verdad? Si la gente lo dibuja azul. Sorprendente, al menos, ¿verdad? A veces se ve verde y todo, pero no, es azul, es azul. Entonces, el agua normalmente se pone como si fuera azul, y el fuego anaranjado o rojo. Entonces, azul y rojo, agua y fuego. Azul y rojo se unen y se tiene morado o púrpura. Entonces, por eso es realeza, porque el reino de Yahweh viene cuando se une el cielo y la tierra, el agua y el fuego. Por eso en hebreo Shamaim es la mezcla de Esh y Maim. Esh es fuego, Maim es aguas. Entonces Esh Maim es cielos, Shamaim. Y también, ¿verdad? Por eso la escritura habla de que la gran ramera estaría vestida de púrpura y carmesí, o púrpura y escarlata. Mismos colores de acá. Entonces es porque están haciendo la copia, obviamente. Como Satanás todo lo copia. Luego deberán sacar las cenizas del altar de las ofrendas olá y extenderán sobre él un manto de lana púrpura. Esto interesante también, porque dice el altar de las ofrendas olá. Es sacrificio quemado. Olá viene de ascender. Entonces el sacrificio quemado asciende a través del fuego y el humo. Entonces, como he dicho, los dos testigos parece que los van a matar con fuego que desciende del cielo. Entonces sería representando al menos la muerte de uno de los dos, un sacrificio olá. O sea, los dos serían como olá, pero ya he explicado varias veces, hay 6 diferentes tipos de ofrendas que se daban, de los cuales 5 eran sacrificios. Cada uno se puede conectar con el primero, el último, con el Iyahu, pero también dependiendo de la fiesta, digamos, como Yahushua murió en Pesach, pero representó Yom Kippur. Por eso el último puede representar una parte con el día en que muere, Yom Kippur, y otra parte con la forma en que muere. Y lo digo así porque se podría decir que el último sería como sacrificio olá, y el Iyahu como sacrificio shelamim, que es un sacrificio de paz. Después de ya haber pagado, se hace sacrificio de paz. Entonces, una vez que el último muere, ya se pagó, y por eso se sacrificaba el carnero en Yom Kippur. Entonces, los dos morirían con fuego del cielo, pero el hecho de que mueran por el ministerio de cada uno y otras cosas van a representar un sacrificio diferente. En todo caso, los dos morirían como, en una de las interpretaciones, como olá, y es a través de la muerte de los dos testigos que se daría el reino de Yahweh en la tierra, y por ende particular que cuando viene al Mizbeach con los sacrificios olá lo cubre de púrpura, que vendría siendo ya el reino. Y repito, el púrpura es ya la mezcla del rojo y el azul que antes se estaba poniendo, ¿verdad? Pondrás carmesí y lo cubrirás con azul, carmesí y lo cubrirás con azul, y ahora dice lo cubrirás con púrpura, que sería ya como la mezcla. Y después de mencionar el olá, o sea, el primero y el último separados pero juntos, como dirían, juntos pero no revueltos. Y ahora que muere en el sacrificio olá, ahora sí púrpura, que representa la unión. Entonces, luego deberán sacar las cenizas, ve ahí confirma que da fuego, ¿verdad? Las cenizas del altar de las ofrendas olá, y extenderán sobre él un manto de lana púrpura. Dispondrán todos sus accesorios con los cuales llevan a cabo servicio respectivo: los portabrasas, los garfios, las palas y los tazones, todos los accesorios del altar, y extenderán sobre él una cubierta de pieles de tahash. Luego le pondrán sus travesaños. Aarón y sus hijos terminarán de envolver lo del lugar apartado. A ver, dice, y completarán Aarón y sus hijos de cubrir lo apartado y todos los utensilios apartados cuando el campamento se va a mover. Y Aarón ciertamente vendrá a los hijos de Kehat. Vamos a ver. Entonces Aarón y sus hijos terminarán de envolver lo apartado y todos los accesorios del lugar apartado, de modo que el campamento pueda ponerse en marcha. De modo que el campamento pueda ponerse en marcha.
y podrán acercarse, es que aquí ponen un paréntesis, solo después de que los sacerdotes hayan finalizado de envolver todos los elementos, podrán acercarse los descendientes de Kehat para transportarlos. Entonces cada uno tenía un servicio, pero esto al ser tan apartado, primero Aarón y sus hijos más cercanos podían cubrir todo, y una vez que estaba cubierto venían los de Kehat y se lo llevaban. Y aquí lo había leído mal en hebreo porque no decía Aharón, decía Aharei, que es después. Entonces, después ciertamente vendrán los hijos de Kehat para levantar, y no, dice, podrán acercarse los descendientes de Kehat para transportarlos, ¿verdad? O levantarlos en el sentido de transportarlos, de modo que no toquen los objetos apartados, pues morirán. Estos son los objetos de la tienda de encuentro que deberán transportar los descendientes de Kehat, a cargo de Elazar, hijo del Cohen Aharón. Está el aceite para la iluminación, el incienso de las especias aromáticas, la ofrenda minjá perpetua y el aceite de la unción. También tendrá a su cargo la supervisión en cuanto al Mishkan y a todos sus accesorios y utensilios apartados. Entonces ahí Eleazar estaba encargado. Aceite para la iluminación, que representa el espíritu de profecía. El aceite de la iluminación, por decirlo así, se puede encontrar en el cristianismo. Poquito, pero se puede encontrar. Solo ese. En el sentido de que por lo menos sí saben que el Hijo del Todopoderoso descendió a la tierra y murió por nuestros pecados. Eso les da iluminación. Pero poquita, porque no llegan a reconocer que es Yahushua y no Jesús y todo. A cargo de Eleazar, hijo del Cohen Aarón, está el aceite para la iluminación. El incienso de las especias aromáticas, que representa las obras de los justos, representa las oraciones. Eleazar quiere decir el poderoso ayuda, o a quien el poderoso ayuda. Eleazar se conecta con Eliyahu, por ejemplo, así como se conecta con el siervo de Abraham, Eleazar. Y también Eleazar era el nombre de Lázaro, pero Lázaro es el griego de Eleazar. O sea, él no era griego, cambiaron el nombre. Entonces, Yahushua resucita a Eleazar, así como Abraham tenía un siervo llamado Eleazar. Por ende representa a los dos testigos, Eleazar siendo Eliyahu, el que azar al testigo como Moshe, o sea, el que ayuda al testigo como Moshe, por eso Eleazar. Dice entonces, a cargo de Eleazar, hijo del Cohen Aharón, estaba el aceite para iluminación, espíritu de profecía, el incienso de las especias aromáticas, oraciones y obras de los justos. Entonces dice, Shemen Hamaor. Shemen Hamaor quiere decir aceite para la luz o para alumbrar. Uketoret, que sería el incienso. Hasamim, el incienso de especias. La ofrenda minjá, dice aquí, uminjá hatamid, ¿verdad? Así como siempre tenía que haber lejem, continuamente tendría que darse esta ofrenda de minjá. El minjá representa los 144,000. De todas las ofrendas, es la única ofrenda en la cual no muere nada. Las demás ofrendas tenía que morir algún animal. Esta es la ofrenda en la que nada muere, porque era harina. Entonces, agarraban trigo, lo preparaban y traían harina al templo. Hoy en día lo que piden es harina, pero de otra. Entonces traían harina al templo y eso era minjá. La ofrenda de minjá, no moría nadie. Eso es particular porque minjá se saca del trigo. Y el trigo son los pocos. Y los pocos son los que no experimentan muerte. Entonces el minjá representa a los 144,000 que van a entrar al reino como una ofrenda sin tener que experimentar muerte, que vienen como el trigo. ¿Está claro? La ofrenda de minjá perpetua y el aceite de la unción. El aceite de la unción representa el espíritu de verdad. Espíritu de profecía, espíritu de verdad, Ruach HaKodesh. Espíritu de profecía, el testigo como Moshe, que es el profeta. Espíritu de verdad, Yahushua, Mashiach, que es la verdad. Primero y último, el Ruach HaKodesh entero, puesto que Yahweh es primero y último.
Entonces, aceite de la unción, que eso es ya cuando se confiesa el nombre. Por eso la unción viene a través del nombre de Mashiach, como aparece en Juan, en las cartas de Juan, en Juan 14:26, que la Ruach HaKodesh viene a nosotros en el nombre de Yahushua. En sí, el confortador. Tendrán a cargo la supervisión, refiriéndose al trabajo de los quejatitas, perdón. También tendrán a su cargo la supervisión en cuanto al Mishkan y a todos sus accesorios y utensilios apartados. Yahweh les habló a Moshe y a Aarón diciendo: no provoquen que los quejatitas se extingan entre los levitas. No provoquen que los quejatitas se extingan entre los levitas. Hubiera dicho eso del Tahash. Dice el verso 18: no corten a la tribu de las familias de Quejat o quejatitas, de en medio de los Levim. No corten a la tribu de la familia de los quejatitas. ¿A qué se refiere con eso? Que no, le estaba diciendo a Aarón y a Moshe, no permitan que se acerquen y que toquen las cosas apartadas, porque si se mueren es culpa de ustedes. Ustedes tienen que cubrir todo para que ellos lo puedan cargar sin morirse. Entonces, hagan las cosas bien, porque si se mueren es culpa de ustedes. Kehat quiere decir asamblea, congregación. Entonces vean que le está diciendo a Moshe y Aarón, como los dos testigos: asegúrense de que la asamblea no muera. Asegúrense de que no sean cortados los de la asamblea. En el caso de los dos testigos sería a través de la prédica. O sea, ahora estamos hablando literalmente qué tenían que hacer ellos: cubrir todo. Espiritualmente, ¿qué tienen que hacer los dos testigos? Cubrir a la congregación con la doctrina verdadera, que es el aceite de unción. Entonces, tienen que cubrir todas las partes. Como cuando se hace, digamos, un trabajo, hay que cubrir todos los detalles que haya que llevar a cabo, ¿verdad? O sea, se utiliza ese término, aunque no haya que cubrir algo literalmente. Si no es como, ya hicimos esto. Entonces, los dos testigos vienen a cubrir a la congregación con la Ruach HaKodesh. Por eso Yahweh le dice a Moshe y Aarón: asegúrense de cubrir todo para que no muera la congregación, los quejatitas. Claro. Dice 19: hagan con ellos lo siguiente para que vivan y no mueran. Cuando ellos se acerquen al recinto más apartado del templo, o sea, al Kodesh HaKodashim, al lugar purísimo, dice: a Aarón y sus hijos le asignarán a cada hombre su trabajo y lo que deba transportar. A Aarón y sus hijos le asignarán a cada hombre su trabajo y lo que deba transportar. Ellos no podrán entrar a ver cuando están envolviendo los objetos apartados. Así no morirán. Entonces no podían ni siquiera ver cuando estaban preparando todo. Qué preciso tenía que ser. Tras de eso, ¿verdad? Los ojos no se cansan de ver. Ya imagino más de un quejatita. Y tras de eso, vea que no le dice a los quejatitas: ustedes tengan cuidado. Le está diciendo a Moshe y Aarón: asegúrense que no se mueran ellos. O sea, tenían que asegurarse de que nadie viera nada. Aquí, cuando dice, cuando estén envolviendo, dice que balá. Pero bueno, dice: y no vendrán para ver cuando se cubra el Hakodesh y morirán. Así es como lo dice literalmente. Se está diciendo: y que no vengan y vean lo apartado, porque se morirán. Bameitu. Después de este verso, aquí en lo que respecta a la forma que los judíos lo leen, meten Hosea 2. Por si algo, no lo voy a leer ahorita, pero Hosea 2 aparece aquí en el medio de este capítulo. Continúo, va el verso 21, ¿eh? Dice: Yahweh le habló a Moshe diciendo: censa también a los descendientes de Gershón por familias, por linaje paterno. Gershón
que recuerdan, Gershon quiere decir extranjero, representa al último, y curiosamente por eso Yahweh lo puso al oeste, al occidente, a la parte oeste del Mishkan, en lo que eran los campamentos, donde estaba también la tribu de Efraín, que es donde está de donde viene el último, y la mayoría del pueblo del fin de los tiempos, muchos vendrían de Efraín, y me refiero más que todo aquí en el occidente, representado por ese hecho de que los ponían en el oeste. Yahweh le habló a Moshe diciendo: censa también a los descendientes de Gershón por familias, por linaje paterno. Toma la cuenta de los que estén comprendidos entre los 30 y los 50 años, o sea que sean aptos para el servicio en la tienda de reunión, en la tienda de encuentro, o el Moed. Aún, como les he dicho, bueno, lo voy a mostrar escrito porque yo creo que eso va a servir mejor. Ven, esto es Moed. Moed. Esto es Eidut. Pueden ver que aquí está Eid y aquí está Eid, que es testigo. ¿Está claro? Entonces, Eid es testigo, Eidut es testimonio. Eid es testigo, Moed es reunión, asamblea, cita, o el lugar de testimonio, el lugar donde se testifica, como cuando uno se reúne para algo, ¿verdad? Es para ya sea hablar, y normalmente se habla de cosas que han testificado, como vieras lo que vi, vieras lo que pasó, ¿verdad? O para predicar, que es dar testimonio de la Torá. Incluso, ¿verdad? En el pasado, cuando se hacía asamblea, Moed, con las trompetas, era para anunciar fiesta o guerra. Las fiestas de Yahweh son citas testimoniales, se podría decir, porque cada vez que celebramos Pesach damos testimonio de que Mashiach murió por nuestros pecados, de que Yahweh nos sacó de Egipto. Estamos dando testimonio en cada Moed. Moed es una fiesta, ¿verdad? Bueno, lo que llaman fiesta, en realidad fiesta en hebreo es Hag, pero Moed es cita. Los Moedim son las fiestas de Yahweh. Entonces, Ohel Moed, tienda de reunión, es como lo traducen como tienda del encuentro, lo están traduciendo ahí, yo lo traduzco como tienda de reunión. Y Eidut es lo que aparece como Aarón Eidut, el arca del testimonio. Entonces, el punto es que por un lado, tanto el arca como el Mishkan eran para reunión y testimonio de la verdad, y por otro lado, como la palabra testigo está en ambas palabras, mostrando la importancia de la venida de los dos testigos en el fin de los tiempos. Dice: censa también a los descendientes de Gershón por familias, por linaje paterno. Toma la cuenta de los que estén comprendidos entre los 30 y los 50 años, o sea que sean aptos para el servicio en la tienda de reunión. Este es el trabajo de la familia gershonita: trabajo y transporte, refiriéndose a mantenimiento y transporte. Este es el servicio de la familia Hagershuni, la Abod ul Masah, el servicio y el levantar o cargar. 25. Ellos transportarán las cortinas del Mishkan, es decir, los 10 paneles que constituían el cortinado o toldo inferior del Mishkan. Ellos transportarán las cortinas del Mishkan y de la tienda del encuentro, su cubierta y la cubierta de Tahash, que está sobre esta por arriba. Se dice que estos eran los 4 elementos o 4 niveles de cortinados que conformaban el Mishkan. Entonces ellos tenían que llevar todas las cubiertas del Mishkan, ¿verdad? No de los accesorios que mencionaron para los quejatitas. Entonces ellos transportarán las cortinas del Mishkan y de la tienda del encuentro. La tienda del encuentro, aquí lo están haciendo un poco separado porque habían varias cosas que cubrían el Mishkan en sí. También se podría ver la separación como Mishkan, la parte más interior, y el tienda del encuentro, todo, ya como entero, lo que se veía, la tienda entera. Dice:
la cubierta de Tahash que está sobre esta por arriba, la cortina para la entrada de la tienda de reunión, las cortinas del patio y la cortina para la entrada de la puerta del patio que rodea el Mishkan y el altar. Esto es una palabra que a mí me parece que es clave para lo que les mencioné ahora. Dice rodea. Normalmente rodear es algo circular. Entonces parece indicar con esta palabra que era algo circular, como para que lo rodee. Obviamente uno puede rodear algo cuadrado, pero uno hace un círculo al rodearlo. A menos de que no es así como uno lo haría. Y en hebreo, curiosamente, o sea, es que, como repito, la palabra principal es la que me parece que indica eso. Ahora, no estoy diciendo que esa sea la única razón por la que de fijo era así. Hay más razones, pero esa es una que me pareció particular cuando leí este capítulo. Decía las cortinas del patio y la cortina para la entrada de la puerta del patio que rodea el Mishkan. Ese es el verso 26. Después dice Saviv ve'eid. Ahí es donde está diciendo que rodea. Así se escribe Saviv. Así se escribe rodear. Con un círculo. Entonces se empieza con el círculo a escribir rodear. Y sería como rodear la casa o rodear el Mishkan. Sería la obra de los del Mishkan. También se podría ver como las dos cubiertas que traía el Mishkan, la de la tienda de reunión y la del Mishkan que acaba de mencionar, puestas con la mano, rodeándolas. Las cortinas del patio y la cortina para la entrada de la puerta del patio que rodea el Mishkan y el altar, sus cuerdas, todos los elementos para el servicio. Dice aquí, podría referirse a las mesas sobre las que se separaban los sacrificios o bien a los instrumentos musicales de los levitas. Y todo el trabajo encomendado a ellos. Todo el trabajo que deban transportar los gershonitas estará bajo la autoridad de Aarón y de sus hijos. Ustedes les asignarán cada transporte que deban realizar. Ese es el servicio de la familia gershonita en relación con la tienda del encuentro. Sus obligaciones estarán bajo la autoridad de Itamar. Sus obligaciones estarán bajo la autoridad de Itamar, hijo del Cohen Aarón. Entonces, Itamar, Elazar eran una extensión de Aarón. Por eso dice que responderán a Aarón y sus hijos. En realidad era los gershonitas a Itamar, los quejatitas a Elazar. ¿Recuerdan? Entonces, Elazar para los quejatitas, el poderoso ayuda a la congregación. Itamar, que es una isla de palmeras, una isla de justos para los gershonitas. Entonces, los extranjeros que son justos, pero se encuentran en medio de las naciones, como una isla en medio del mar, justos como las palmeras, y extranjeros como Gershon. Entonces son hebreos que se encuentran como extranjeros en medio de las naciones, siendo justos. ¿Está bueno eso? Entonces vean cómo la asamblea Kehat con Elazar, como representando, por ejemplo, el tiempo del pasado, y Gershon con Itamar representando el tiempo final. Y, o sea, digo el tiempo pasado en el sentido de la asamblea como la congregación entera, aún en la tierra prometida. Obviamente se puede conectar con este tiempo como lo mencioné ahora, porque la congregación está en este tiempo también y no va a morir y Yahweh le va a ayudar. Pero mi punto es por el lugar donde se ubicaban en los cuatro ángulos del campamento. El este representando el inicio del tiempo y el oeste representando el fin del tiempo. Y sí, también, ¿verdad? El trabajo de ellos era el mantenimiento y el transporte. Como los que estamos en esta tierra fuimos transportados hasta acá y debemos transportar la doctrina a todo rincón. Por eso dijo Mashiach, y cuando se prediquen las buenas nuevas en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y debemos mantener la doctrina, debemos mantenernos firmes, perseverar hasta el fin, como si los otros fueron los que cargaron. Como por ejemplo Abraham cargó con 10 pruebas. Bendito Yahweh porque las pasó y a través de él llegamos a obtener la fe y todo lo demás.
Entonces, los antepasados cargaron con cosas, como los quejatitas. Ahora nosotros tenemos que mantener esas cosas, como los gershonitas. ¿Sí está claro? Este es el servicio de la familia gershonita en relación con la tienda de reunión. Sus obligaciones estarán bajo la autoridad de Itamar, hijo del Cohen Aarón. Censa los descendientes de Merari por familias, por linaje paterno. Los de Merari, los cuales estaban al norte. Merari viene de Mará, ¿verdad? Que es amargo, amargura. Curiosamente están en el norte, y del norte viene el mal, o del norte viene la amargura, que es donde estaba la tribu de Dan, que es la serpiente junto al camino que va a picar al caballo y va a hacer que el jinete caiga hacia atrás, o sea, donde va a salir el que va a matar a los dos testigos, el testigo con Moshe específicamente en esa profecía de Génesis 49, cuando le habla a Dan. Por eso la tribu de Dan no está presente entre las 12 tribus de los escogidos de Apocalipsis 7. Entonces, censa a los descendientes de Merari por familias, por linaje paterno. Censa a los comprendidos entre los 30 y los 50 años. Ahí suena como los entendidos de 30 y 50 años. Se refiere a todos los de 30 y 50 años, los que tengan esa edad. O sea, los aptos para el servicio en la tienda de reunión. Lo siguiente es lo que deberán transportar en relación con el servicio en la tienda del encuentro: los tablones del Mishkan y sus travesaños, sus columnas y sus bases, los postes que rodeaban el patio y sus bases, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus elementos, y el trabajo respectivo, que se refiere a ensamblar los postes y erigir la estructura una vez que ya llegaban al lugar. Entonces vean cómo tiene que ver tanto con base y pilares o estructura en sí, lo que lo va a mantener de pie. Curiosamente ahí estaba la tribu de Dan, no entre los de Merari, sino me refiero en el norte, y Dan son jueces que deberían dar estructura a la sociedad, ¿verdad? Con el buen juicio, pero nada que ver. Ellos serán designados por nombre para transportar todos los elementos que tienen encomendados. Ese es el trabajo de la familia merarita en su servicio en la tienda del encuentro, que estará a las órdenes de Itamar, hijo del Cohen Aarón. Moshe, Aarón y los jefes comunitarios censaron a los descendientes de los quejatitas por familia, por linaje paterno, a los comprendidos entre los 30 y los 50 años, o sea, los aptos para el servicio en la tienda del encuentro. Sus cómputos por familia fueron de 2750. 2750. Esos son los cómputos de las familias quejatitas, específicamente los aptos para el servicio en la tienda del encuentro, que fueron censados por Moshe y Aarón en cumplimiento de lo que ordenara Yahweh por medio de Moshe. Los siguientes son los cómputos de los descendientes de Gershón por familia y por linaje paterno, comprendidos en los 30 y los 50 años, o sea, los aptos para el servicio en la tienda de la reunión. Sus cómputos totales por familias y por linaje paterno fueron de 2630. Esos fueron los cómputos totales de los descendientes de Gershón que estaban al servicio de la tienda del encuentro. Fueron censados por Moshe y Aarón en cumplimiento de la orden de Yahweh. Los siguientes son los cómputos de los descendientes de Merari por familia, por linaje paterno, comprendidos entre los 30 y los 50 años, o sea, los aptos para el servicio en la tienda del encuentro, tienda de reunión. Sus cómputos por familia fueron de 3200. 3200, que eso ya nos lleva a 6580. Estos fueron los cómputos totales de los descendientes de Merari, censados por Moshe y Aarón en cumplimiento de lo que ordenó Yahweh por medio de Moshe. Los siguientes son los cómputos de los levitas. Curiosamente, aquí en el final del 15, donde dice por mandato de Yahweh, o sea, en hebreo dice al pi Yahweh, por boca de Yahweh, beyad Moshe, por la mano de Moshe. Entonces Yahweh hablaba, Moshe mandaba, Aarón hacía. Entonces, tras de eso, Yahweh envía a la palabra por boca de Yahweh. El último es la mano, por mano de Moshe. Y después Aarón, como el
sacerdote que está al lado del rey, en este caso Moshe como rey, Aarón como sacerdote, que hace lo que le manda porque Yahweh es el que le habla. Recuerden que Éxodo hablaba de que Moshe estaría como Elohim y Aarón como su profeta. Esa es la representación del testigo como Moshe y el testigo como Eliyahu. Eliyahu va a ser profeta del testigo como Moshe. Estos fueron los cómputos totales de los descendientes de Merari censados por Moshe y Aarón en cumplimiento de lo que por la boca de Yahweh por mano de Moshe. Los siguientes son los cómputos de los levitas censados por familias y por linaje paterno. El censo estuvo a cargo de Moshe, Aarón y los dirigentes de Israel. Moshe, Aarón y los dirigentes de Israel. ¿Verdad? Pero según los judíos, cuando decía lo de la boca de Yahweh, ¿se acuerdan que interpretaban que Moshe iba a la entrada de cada casa y Yahweh le decía, aquí hay tantos? Entonces, ¿para qué necesitaba Aarón y los dirigentes de Israel también? Y volvemos a lo mismo, ¿para qué necesitaba ir a las casas? Mejor que Yahweh le diga el número. Y en ese caso, entonces no hacía censo, Yahweh le decía. ¿Sí me explico? Si Yahweh le está diciendo, vaya y cuente, porque hay algo que hacer. Si no, Yahweh simplemente le dice, ve, hay tanta gente, agarre estos para esto y estos para lo otro. Digamos, Yahweh para algo nos dio manos. Para algo nos dio la capacidad, la fuerza y todo lo demás para que llevemos a cabo su voluntad. Yahweh dice, nosotros hacemos. Y Él nos da la fuerza para hacerlo. Normalmente la gente quiere que Yahweh haga absolutamente todo. Pero aquí vemos, Yahweh pudo haber dicho, son tantos, Moshe, empieza a separar y poner en orden la cosa. Pero no, le dice, vaya cuente, haga algo, vaya cuéntelos. 46 otra vez creo. Los siguientes son los cómputos de los levitas censados por familias y por linaje paterno. El censo estuvo a cargo de Moshe, Aarón y los dirigentes de Israel, comprendidos entre los 30 y los 50 años, o sea, los aptos para el servicio y para el trabajo de transporte relacionado con la tienda de reunión. Aquí literalmente dice servicio del servicio, que se refería al servicio de orquesta, al son de platillos y arpas, que los levitas ejecutaban mientras los sacerdotes llevaban a cabo el servicio de los sacrificios. Entonces, el servicio del servicio era el hacer música mientras los israelitas o los sacerdotes estaban alistando el Mishkan y haciendo todo lo demás. Lo que hablamos ahora de la guerra espiritual. Entonces imagínense qué bonito, los sacerdotes trabajando y los otros poniendo, toque. Entonces el servicio del servicio venía siendo el tocar la música en el templo. Dice, sus totales fueron 8.550. 8.580. 8.580. Ahí, obviamente, no me voy a poner mucho con los números, porque ¿verdad? Los números tienen bastantes significados, pero esos son números tan grandes que uno puede desde aquí hablar bastante. Y no tenemos el Bible Wheel ya para buscar algunas cosas, tristemente. Por ejemplo, vean cómo primero los quejatitas y después los gershonitas, con solo eso habían 5.000 y resto. Que eso sería como el último milenio, del 5.000 al 6.000, que es donde estamos nosotros, representados por los gershonitas, ¿verdad? Finalizando el 6.000. Cuando se le agregan los otros, llega hasta el 8.000, que sería después del milenio. El 8 representa un nuevo comienzo. En el año 8.000 vamos a empezar un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces, interesante que llega al número 8.000, como si el servicio de estos tres grupos que estaban bajo el mando de Aarón y Moshe, o sea, Aarón y Moshe al este, con Elazar y Tamar y... ¿cuál me faltó? Merari. No, perdón, esos eran los otros. Los quejatitas al sur, los gershonitas al oeste, los de Merari al norte, Moshe y Aarón al este. Entonces ahí ya se completó todos los sacerdotes que rodean el Mishkan. Y recuerden que el Mishkan representaba también el calendario o el tiempo, por ende particular que el número de ellos se pueda conectar con el tiempo de la historia humana que llega hasta el año 8.000. En el año 8.000 ya entramos a la eternidad. Aquí se contaron 8.580. 8.580. Y como dije, 8 representa un nuevo comienzo. Obviamente el número 580 se puede hacer con varias letras diferentes, pero para hacerlo en el mínimo sería la Shin y la Reish, hacen 500, que eso es príncipe, zar, y el 80 lo hace la letra Pej, que es la boca, que sería como la boca del príncipe
en el nuevo cielo y la nueva tierra. Un nuevo comienzo, la boca del príncipe hablando. Curioso, porque esas tres letras forman, la P y la Reish forman un, bueno, se puede ver como toro, becerro, como el último. Y la P y la Reish y la Shin, Parash, forman la palabra jinete. Entonces qué curioso que los de Dan cierran con el número, pero los del norte, con los de Merari, cierran con el número, que es donde estaba Dan. Dan, que es la serpiente junto al camino que muerde los talones del caballo para hacer que el jinete caiga hacia atrás. Y cuando se cierra el número es 8580, que se podría ver como en el nuevo comienzo para el jinete, o el jinete en el nuevo comienzo, que sería el príncipe hablando. El jinete del caballo blanco es el que se convierte en rey de reyes y va a hablar siendo la voz en quien está la palabra. Entonces, sus totales fueron 8580. Fueron censados por Moshe en cumplimiento de la orden de Yahweh. Cada individuo de acuerdo a su servicio, conforme a la carga que debía transportar. El censo fue tal como Yahweh le ordenó a Moshe. El censo fue tal como Yahweh le ordenó a Moshe. Tzivá Yahweh et Moshe. Aquí ponen, o sea, abarcó estrictamente a aquellos comprendidos entre los 30 y 50 años. De ahí se dice que no se contó ni uno más ni uno menos, todo fue exacto, no hubo error, conforme a como Yahweh le pidió a Moshe, así lo hizo. Dice aquí también otra interpretación: fueron designados por Moshe en cumplimiento de la orden de Yahweh. Los nombramientos fueron tal como Yahweh le ordenara a Moshe, lo que significa que todas las personas designadas para las tareas descritas tenían estrictamente entre 30 y 50 años. Y ahí termina ese capítulo. La página, por si algo, se llama project314.org. 314 por toda la relación que tiene el Mishkan con Pi, ¿verdad? El número Pi, 3,14159, un montón más. Yo les he mencionado cómo el número Pi se encuentra en la escritura. De hecho, se encuentra escondido en la construcción del templo, creo, Mishkan, perdón, por eso creo que ahí lo mencionan o lo usan como como nombre. Dice el tabernáculo, estudio del tabernáculo y su restauración. ¿Qué secretos hay escondidos en la escritura hebrea? Explorando la casa del poderoso. Y así es como la dibujan según lo que han estudiado. Así. El cambio que hace es para que se note la diferencia entre lo que normalmente han dibujado, que es esto, a lo que parece haber sido. Obviamente aquí hablarían en inglés y contarían un montón de cosas, entonces no voy a poner el audio porque tendría que traducir todo. Digamos, si vamos aquí para ir primero a imagen, también pueden ver que hay videos en YouTube, por si algo. Hay videos en YouTube donde explican, pero es verdad, de horas, y repito, es en inglés. Entonces, vean que si así fuese el Mishkan verdaderamente, se puede ver como representación de la tierra. Porque Yahweh dijo, estoy sentado sobre el círculo de la tierra. Además, vean como esto que cubre vendría siendo el muro de hielo que cubre la tierra. Como sabemos, entre la tierra, o sea, entre los continentes y el muro de hielo, hay bastante agua, hay océanos. Vean cómo el mar de bronce estaba aquí. O sea, entre el muro de hielo y la tierra hay agua. Por otro lado, se dice que hay ángeles caídos encerrados por el muro, o del otro lado del muro. Vean qué particular cómo estaba esto aquí humeando como fuego, que podría ser como donde están siendo castigados esos ángeles caídos del otro lado del muro, según lo que menciona Enoch, cuando lo llevaron al otro lado. También se podría ver, porque recuerden que las tribus estaban alrededor del Mishkan, 3 de cada lado, representando los 3 meses, los 3 meses de cada una de las 4 estaciones, y por ende el Mishkan también se puede ver como el sol. Entonces, qué particular que se vea de este color, redondo y echando fuego, en el medio de las 12 tribus que representan los 12 meses.
Entonces esto es como dicen que era verdaderamente el Mishkan. Aquí dice: y levantarás el Mishkan de acuerdo al modelo, la forma que se te enseñó en el monte. Es parte de las medidas de cada una de las láminas que cubrían. Ve, el patio vendría siendo el círculo. Y aquí ponen todas las medidas según aparece Éxodo 27:12, que este vendría siendo el radio. Y aquí el diámetro en Éxodo 27:9-11. Entonces aquí es donde pone, ¿verdad?, que eran 10 láminas de 300 cubos cada una. Después, como al llegar a unirlas, se llegaría a formar esa circunferencia. Y usando de referencia Éxodo 26:8-13. También lo que yo mencioné de pi, yo lo había encontrado, bueno, no fue que yo el que lo descubrí, pero leyendo varias cosas, tiene que ver con el mar de bronce, porque el mar de bronce también era circular. Entonces ahí es donde Yahweh revela pi a través de la construcción del mar de bronce. Y de fijo es algo similar con el Mishkan entero. Aquí básicamente ponen la comparación de cómo lo interpretan los que lo ven rectangular y por qué sería que en realidad es circular. Y verdad, obviamente ver algo así hoy en día, cuando sabemos la forma de la Tierra, muy particular porque parece ser una representación de la Tierra misma. Y tiene lógica que el Mishkan, donde estaría la presencia de Yahweh, represente la creación donde está la presencia de Yahweh. Ponen aquí: perdido en la traducción, mientras se esconde a simple vista. Aquí ponen en traducido y aquí en hebreo, como dando a entender que por la traducción es que se terminó pensando que es rectangular, pero cuando se lee en hebreo, como eso que mencioné ahora de Sabib, rodear, se interpreta o se puede ver que era circular. En conclusión, una vez que se investiga o se examina más a fondo la tienda de reunión, se vuelve claro que el lugar de la presencia de Elohim no fue inventada por necesidad de Israel de desplazar las masas después del éxodo egipcio. Tampoco fue el Mishkan una creación de Moshe o el producto del deseo de Moshe de asistir a Betzalel. Más bien lo contrario es, dice o en vez de eso, el Mishkan, la invención del Mishkan vino por una revelación celestial, una revelación del Padre de la invención, o el Padre de la creación. Y solo Elohim es el Padre de la revelación. Dice aquí: consecuentemente, cuando todos los bordes están conectados, el largo final, o sea la circunferencia de la capa cilíndrica de la asamblea, llega a ser 314 cubos. Vean qué perfecto. 314. Recuerden que en hebreo no hay puntos decimales. Entonces 314 es como 3,14. O sea, Yahweh hizo el Mishkan perfecto para darnos el número para medir las circunferencias, ¿verdad? Los que han llevado un poco de matemáticas saben lo especial que es el número pi. Si no, en realidad en matemáticas no nos enseñan tanto cuán especial es, pero investiguen ese número pi. O sea, hay gente que es casi que religiosa con el número pi, de lo profundo que es, de lo extraño que es interminable. Entonces representa infinito. Representa que un círculo en realidad no se puede medir completamente, en pocas palabras. O sea, el círculo representa la eternidad misma. Y Abuelo está mostrando en la escritura algo que es completamente una revelación matemática interesantísima que vino mucho después, pero ya estaba escondido en la escritura. El Mishkan medía 314 cubos. Y no solo eso, ¿cuál es el valor numérico del título de Yahweh Shaddai? 314. El omnipotente, como el
pi 314 representa el tener todos los números. Todos los números, nunca termina. Infinito, hasta el momento, el número pi. Hay una página donde todavía sigue buscando números, todos los decimales de pi. Entonces, dice aquí, al unir todas las placas de la asamblea cilíndrica llega a 314, que es casi perfecto el múltiplo matemático constante de lo que se conoce como pi, ¿verdad? Porque es 3,14 y otros un montón de números, pero se resume en 3,14. Dice, para resumir, las 11 cortinas cortinas que se ensamblaban para hacer una sola, dice, tenían una altura de 30 por 42. Bueno, una relación de 30 por 42, eran rectangulares y sí, medía entonces aproximadamente 314 por 4 cubos, como se muestra abajo. Y ya voy a cerrar con esto. Y más tarde en Éxodo 27, estas mismas placas o coberturas se colgaban de marcos de metal para crear el Mishkan, para crear los muros del patio del Mishkan. No es de sorprenderse que las dimensiones del patio se describen como de 100 cubos de largo, que es el diámetro, con el norte y el sur cada una midiendo 50 cubos. Entonces, por eso es que entre los que lo toman de la traducción lo ven como 50 cubos aquí y 100 cubos acá, cuando en realidad, según estas personas, y tiene sentido, se refiere a 50 cubos para cada lado, que forman el 100 del diámetro. Entonces 50 cubos acá, 50 cubos acá, era lo que quería dar a entender Éxodo, y los 100 que sería el diámetro entero. Lo de pi empezó, respecto de ese libro que quiero escribir, con que yo le pedí al Padre que me revelara la forma más simple a vida y por haber, de toda la creación, de todo lo que existe. Y y como que me llevó a hacerlo y me puso como que empezara con un punto. Entonces, todo empezó con un punto. Digamos que esto es todo lo que hay, el punto. No existe nada más. O sea, todo esto blanco no es espacio. No hay nada más que el punto. Y Yahweh quiso hacer una imagen de sí mismo. Una imagen de sí mismo. Para, por un lado, no estar solo. Por otro lado, como una persona que le da para estar solo, quiere tener, por ejemplo, en este caso, una pareja. Porque la Ruach viene siendo su imagen, así como la mujer es imagen del hombre. Y obviamente, si hacemos una imagen, y voy a ir haciendo los pasos, no voy a hacerlo todo unido, voy a ir haciendo los pasos. Si hacemos una imagen del punto, sería otro punto al lado. Eso sería la imagen del punto. Por eso dije por partes. Primero el punto, eso de Yahweh cuando solo él estaba. Aquí cuando hizo la imagen del punto. Por eso se ve un punto a la par del otro punto. Estamos. Después dijo, quiero la unión con la imagen. Y estoy usando imagen para entenderlo de punto y punto, pero es como la mujer, que es imagen del hombre. Sin embargo, es imagen en el sentido de ser su cuerpo, de que lo que es el hombre se refleja en la mujer y en otros detalles. Pero en lo que respecta a imagen literal, obviamente se ve diferente el hombre de la mujer. Tiene un cuerpo completamente diferente. Pero si el hombre tiene un hijo con esa mujer, un hijo hombre, ese hijo sí se va a parecer mucho más al papá que la esposa. ¿Sí me explico? Entonces, aquí viene siendo
se podría decir que hace primero la imagen y después hace la semejanza. ¿Estamos? Imagen y semejanza. Primero se hace de una esposa, que es la ruach, un reflejo, que es su voluntad. Como la esposa con la que se casa el hombre y después dicen que tenemos un hijo, que es lo que sigue en el matrimonio, ¿verdad? El multiplicarse. ¿Y cómo se multiplican? Con la unión de ambos puntos. Y si se unen dos puntos, se forma una línea, ¿verdad? Entonces después de eso tenemos una línea. Entonces ahí tenemos la línea que sería la unión de los dos puntos. Y eso representa al hijo. El padre, la ruach, el hijo. Curiosamente, y no me voy a adelantar, después de eso, Yahweh dijo, voy a hacer la creación a través de la palabra, que es el hijo. Y la palabra es la acción, por eso a través de él creó, y por eso lo llaman el verbo. Pero es la palabra, a través de la cual habló para crear todo. Así como la ruach, recuerdan el segundo verso de Génesis, dice que la ruach se movía de aquí para allá sobre la faz de las aguas que estaban sobre el abismo. Entonces, si vemos la creación a través de la palabra como movimiento, y entendemos que el centro de todo es este punto, y que es inamovible, porque Yahweh no cambia, entonces sería este punto que es la ruach moviéndose sobre la faz de las aguas, al estar unida con el punto del centro, forma un círculo. La única forma en que se puede mover. ¿Sí me explico? Entonces, 4 pasos a través de el movimiento del hijo o la ruach llevando al hijo a moverse, creó el espacio. Ahora sí existe esto. Lo que no existe es lo que está alrededor. Esto viene siendo el espacio. ¿Y a qué se les parece esto si pusiera otra rayita aquí? Un reloj. O sea, una vez que se empezó a mover la ruach para crear, se creó el tiempo y el espacio. Entonces, a través de el padre haciendo la ruach para voluntad y uniéndolo para tener la imagen o un hijo, una vez en movimiento se crea el espacio y el tiempo. Ahora, una vez que está el círculo hecho por el radio, se hace otro radio aquí que forma el diámetro, y eso sería el primero y el último. ¿Está claro? Cada radio es una de las dos manifestaciones. Ahora, vean qué particular. Este punto entre las letras del hebreo, ¿a cuál es la letra que más se parece el punto? La yud. De hecho es un punto. Es el punto de partida para toda letra. Aquí se hizo la ruach. ¿Y cuál es la letra que representa la ruach? La hey. Aquí se hizo la línea. ¿Cuál letra en el hebreo es una línea? La vav. Ahí tenemos Yahú. Y este fue el movimiento de la ruach, de este punto dando vueltas aquí, repitiendo entonces la hey. Entonces con estos 4 se representa el nombre Yahweh. ¿Estamos? Es como ver el nombre Yahweh en el orden de la creación, desde que solo estaba él hasta que creó el tiempo y el espacio, a través del hijo y su ruach, que es la voluntad, para al final traer al último, que es el otro radio. Ahí, al ser el otro radio, se forma el diámetro, que sería el primero y el último ya hechos uno. Y también como haciendo la división de primero y último, las dos partes del Todopoderoso, reino y sacerdocio. ¿Está claro? Y con esto, o sea, como les digo, esto fue un día diciéndole al Padre, Padre, enséñame una manera de explicar la creación de todo de la manera más simple. Al final terminé con el nombre de Yahweh, lo cual me sorprendió demasiado. Y terminé con casi un libro. O sea, si va a ser un capítulo de un libro, va a ser uno de los capítulos más largos que existan. Pero, miren qué interesante toda la información que empezó a salir después de ver esto. Además de que, ¿verdad? Lo del círculo forma lo de pi. Y eso fue lo que me llevó a hacer un montón de cosas con pi.
Entonces, espero eso haya quedado claro.